Y muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les voy a hacer una video reacción a un canal llamado Bandidos TR. Ya que hoy es Día de Muertos, voy a hacer una video reacción a un programa de acá de México llamado La Mano Peluda, que acá nos relata los 5 casos más impactantes. Vamos a continuar. Muy buenas a todos hermanos, espero que se encuentren excelentes este día. Hoy les traigo un video resubido, el cual me lo eliminaron debido a temas de derechos de autor. Si saben cuál es el video de los 3 casos más aterradores de la mano peluda, los cuales los volveré a resumir en este video, y no solo eso, ya que les pondré otros 2 casos más. Bueno, sin más, comencemos. Estos eran 2 policías que estaban en una carretera desolada. Estos estaban tomando un atajo para llegar hacia un pueblo cercano. Estos 2 se encontraban en su patrulla. La carretera tenía una zona rural, o sea, era pura naturaleza lo que los rodeaba. De pronto uno de ellos comenzó a escuchar unos extraños gemidos o lamentos, que venían de ese bosque. Ellos se bajaron para ver qué es lo que estaba pasando. Pero cuando ellos llegaron, se llevaron una gran sorpresa. Este caso se llama Relatos de un Policía. Es de La Mano Peluda, lo pueden buscar en YouTube. Trata de, pues, ahorita, bueno, no les quiero hacer spoiler. Vamos a continuar. Se llama Relatos de un Policía, por si lo quieren buscar más, para que se les explique mejor. Al ver ahí tirada en un árbol a una mujer, la cual parecía que iba a dar a luz. Ellos decidieron acercarse para auxiliar a esa mujer. Ella se paró exageradamente rápido, y terminó dando a luz a una extraña criatura humanoide, con cuernos y con una piel muy rojiza. De pronto, cuando acabó todo eso, la mujer se tiró al suelo, así que los policías se decidieron acercar, para auxiliar a la muchacha. Entonces, volvió a pararse muy rápido, y comenzó a correr demasiado rápido hacia la oscuridad, hacia lo profundo del bosque. De pronto, ellos se giraron para ver a la cosa que estaba tirada. Entonces eso también se levantó, y con una voz muy chillosa como si fuera de un cerdo, les dijo a los policías: Me los voy a llevar a los 2, me voy a comer sus almas y me los llevaré al infierno. Pero de pronto, la cosa esa se comenzó a mover, y se abalanzó contra uno, mordiéndole la oreja muy agresivamente hasta arrancársela. El otro se lo quitó de encima y sacó su arma para disparar, pero la cosa esa se fue corriendo súper rápido a lo profundo, perdiéndose en la maleza. Esto le ocurrió a una señora llamada Clarita, la cual ella es madre de un pequeño de 10 años. Entonces se llama el caso Clarita, algo así. También lo podemos buscar en YouTube. Todos los casos que no aparecen acá los pueden buscar en YouTube. Va a haber uno acá que les tengo resumido, y también en todos los pueden buscar en YouTube, la llamada y todo. La mujer estaba tranquilamente en su casa, estaba caminando como normalmente lo hacía todos los días. Pero vio algo que no le pareció del todo bien. Él encontró a su hijo en su cuarto. Lo raro fue que él se encontraba jugando con una tabla ouija. Pasaron unos días después de lo que pasó, y las cosas estaban poniendo bastante raras en la casa. Y el cambio que más se notó fue en el niño, ya que él tuvo muchos cambios radicales en su físico y psicológicos. La madre decía que él tenía las notas de la escuela bastante bien, exageradamente bien. Él incluso regresó de la escuela burlándose de su maestra, porque él decía que su maestra se había equivocado, y que él la había corregido. Conforme sonaba la llamada, Clarita estaba muy asustada, ya que su hijo al parecer podía predecir cosas. Él le decía a su mamá que abriera la puerta, ya que tal persona ya venía, y eso que la mamá no sabía, y cuando abría la puerta, esa persona que mencionaba a su hijo, iba por unos cuantos metros llegando a su casa, o sea, el hijo sabía perfectamente lo que ocurriría. Lo perturbador de todo esto, es que cuando Clarita llamaba con el locutor, escuchó que su hijo le dijo que con quien hablaba, y su mamá llorando le decía que se fuera. Y entonces Clarita se puso a llorar más, porque ella mientras llamaba, dijo que su hijo estaba caminando sobre el aire. Y después ya no se supo más de Clarita, ya que la llamada se cortó. Y mucho menos se supo de su hijo llamado Scott. Vean, no lo dice. Acá dice lo que pasó.
Lo único que se supo fue que el pequeño al jugar con la tabla Ouija fue poseído por un demonio el cual le dio habilidades sobrenaturales. Pues miren, a lo mejor el niño no cerró bien el portal con la Ouija y un espíritu, un demonio que lo libre. Como bien se los tengo explicado en un video anterior que tengo hecho llamado La posesión de Katia, que es otro caso de la mano peluda, lo van a entender, allá van a saber por qué la Ouija no se puede dejar así como así, tienes que pedirle permiso para salir. Este era un chico llamado Nash, él era como todos los jóvenes comunes y corrientes. Un día, Y este caso yo se los tengo resumido en otro video. Es el caso de Nash, que también lo pueden encontrar acá. Y pues pueden entender más o menos la llamada que en las que le hice la reacción. Nash terminó con su pareja, a lo cual lo llevó a hacer un acto indebido. Él hizo un pacto con la Santa Muerte, para pedirle que regresara con su novia. Nash no sabía que este fue el peor error de su vida. Después de esto, su novia falleció un tiempo después, entonces, aquí es cuando él se arrepintió de lo que hizo. Un mes después, Nash sentía que las cosas en su casa se comenzaron a poner muy extrañas. Nash decía que siempre que se despertaba, tenía moretones misteriosos por todo el cuerpo, en las noches se sentía observado, y él decía que de repente las cosas en su casa se caían sin ninguna explicación. Incluso también decía que sentía un extraño movimiento dentro de su estómago, como si algo lo estuviese moviendo por dentro. Nash también decía muy agitado que en algunas ocasiones, así de repente, él comenzaba a hablar en un idioma extraño que nadie conocía. Lo más perturbador comenzaba cuando él, mientras llamaba, muy agitado, de repente comenzaba a hablar con una voz extraña, un idioma desconocido, y haciendo que se distorsionara la llamada. No les puedo mostrar la llamada, debido a temas de derechos de autor, pero la pueden encontrar en internet. Y la verdad es que sí da mucho miedo. En YouTube lo pueden encontrar. ¿Acaso ustedes creen en la reencarnación? Pues de esto va a tratar el siguiente caso que les contaré a continuación. Este es un señor llamado Alejandro, el cual tenía en ese tiempo, un pequeño de 4 años, que se llamaba igual que su padre. Cuando el pequeño Alejandro fue al kinder, a la hora de ir a recogerlo, la maestra comenzó a llamar a el papá, ya que ella le contaba sobre un comportamiento raro que tenía su hijo. Ella le contaba al padre que su hijo dibujaba muchas cosas extrañas, animales de granja, y le platicaba cosas muy raras, y le decían que hablaran con él. Un día el pequeño Alex se acercó con su papá, y tal cual como si fuese un señor grande, le dijo que él tenía una familia, y que quería ver de nuevo a sus hermanos, a su mamá, incluso decía que quería ver a sus hijos. Esto al padre no le parece nada bien, y le decía a su hijo que cómo creía eso, pero su hijo afirmaba que sí era verdad y que tenía otra familia en una sierra. Conforme pasaba el tiempo, su padre notaba que su hijo siempre estaba triste y deprimido como si fuese una persona adulta. Siempre insistían que quería ir a ver a su familia. En la calle los demás niños de su edad se ponen a jugar y se ponían a hacer más cosas de niños, pero él siempre se quedaba en la ventana triste y llorando. Un día su hijo les platicó a sus padres, que él tenía aproximadamente 28 años, y él afirmaba que había nacido en 1898, y que él tenía a su familia, en una parte de una sierra de Aguascalientes. Entonces los papás ya hartos decidieron hacerle caso a su niño. El niño les dio la dirección de donde él antes vivía, y lo describía todo detalle como si fuese una persona adulta. Cuando llegaron a la sierra, los recibió una mujer ya mayor, y les dijo que qué se les ofrecía. El padre del pequeño Alejandro, le platicó sobre lo que pasaba con su hijo a la señora, incluso habían más personas ahí. El niño les platicó a todos de que él antes vivía ahí, y que incluso les mostraron unas fotos a los papás de Alejandro, y el pequeño al ver las fotos, decía que él era él y que él estaba con sus hermanos y su esposa, pero estas eran unas fotos bastante antiguas. El niño les platicó a todos lo que había pasado, incluso jalaba a su papá del pantalón, y lo llevaba hacia el lugar donde él afirmaba que había muerto. Lo llevó hacia un lugar donde ahí se encontraba un ataúd bastante viejo y bastante dañado con el pasar de los años. Y él le dijo a su papá: mira papá, que es donde yo morí.
Su papá no se la podía creer. El pequeño Alejandro les contó que él falleció a la edad de 28 años, él se encontraba en su caballo, pero por un descuido él se cayó del caballo haciendo que se golpeara muy fuerte en la cabeza. Y después de eso, él despertó en un lugar que no conocía, entonces él dijo, que vio a unas extrañas personas, que lo llevaron hacia una habitación, blanca con gris, y no les pudo ver la cara, y después de eso, despertó en el cuerpo de un niño pequeño. La señora le dijo al pequeño Alex, que lo que él les contaba, era lo que le pasó a uno de sus abuelos. Los padres no podían creer esto ni ninguno de los que estaban ahí, incluso los dueños de la sierra, pensaron que era una broma, ya que se comenzaron a molestar, y la señora ya se había puesto mal. Pero ellos les decían que no era ninguna broma. Después de eso, cuando Alex tenía 7 años, sus padres buscaron datos sobre la persona que él decía que era este Alex, y efectivamente, en los datos del registro civil, que estaban ahí cerca de Aguascalientes, había una persona que se llamaba igual que la que Alex describía que era él. Al parecer, esa persona reencarnó en el cuerpo del pequeño Alex. Y yo les pregunto a ustedes amigos, ¿ustedes creen en la reencarnación? Este sin duda alguna, fue uno de los casos más inquietantes y perturbadores de todo el programa. Les recomiendo que lo escuchen con las luces apagadas y con audífonos. Sin más, comencemos. Josué es un joven que llamó al programa para relatar su caso. Él al parecer se encontraba en apuros, ya que, él decía, que alguien lo estaba persiguiendo, pero antes de eso, él nos contó su historia. Antes de que comenzara todo, el día era normal en el programa, el locutor se encargaba de responder a las llamadas de las personas que lo llamaban. Hasta que llegó alguien a contar uno de sus casos. Este era un joven llamado Josué Velázquez, el cual nos cuenta su historia. Él era un chico como cualquiera, era un adolescente de secundaria, el cual decía que él quería tener mucho dinero, pero no contaba con las cosas necesarias para obtenerlo, quería tener mucha ropa, carros y cosas materiales. Él un día descubrió la manera de hacerlo, entonces él intentó comunicarse con demonios, para poder pedirles mucho dinero y así más fácil. Él decía que se iba todas las noches a un cerro de madrugada, para intentar comunicarse con un ser. Pero él no obtuvo ninguna respuesta, y eso que él se iba diario todas las madrugadas. Hasta que pasaron 6 meses después. Ahí fue cuando empezó a obtener algunas respuestas, ya que un día intentó hacer una especie de ritual, que según era para invocar al mismísimo diablo. Lo hizo pero no pasó nada al momento, pero después de un rato él se sentó en una banca, y no se dio cuenta de que al lado de él se había sentado una persona muy extraña, y esta persona le dijo: ¿acaso tú me has llamado? Josué al momento no le creyó nada, ya que este no tenía los rasgos que él se imaginaba en el diablo. El demonio le dijo que él no era el diablo, y que a él no se le puede ver así nada más, y nunca se le podrá. Además, en eso tienen razón, como se quiere, tenemos la creencia de que cuando haces un ritual con ella, un demonio te va a hacer caso. Es el que se va a comunicar contigo. El diablo no es el que se comunica contigo. el demonio le dijo que lo podía ayudar a él, con todo esto del dinero, y era bastante fácil, lo único que tenía que hacer, era ir a las 2 de la mañana a un cerro, todos los días, y hacer ese mismo ritual. Conforme lo hacía, las cosas empezaban a cambiar y notaba resultados excelentes. Pero, el demonio le comenzaba a pedir más cosas a él, ya no solo era ir a hacer el ritual y nada más, sino que también le pidió animales como sacrificio, y así fue sucesivamente, incluso tuvo que robar en las noches animales, y tuvo que llevarle también un macho cabrío. Los resultados eran cada vez más impresionantes, a tal grado que él ganaba 500,000 pesos al día, pero se los tenía que gastar a fuerzas. Un día pasó algo inesperado, el demonio un diablo con él, y ahora no solo le pedía animales y nada más, el demonio ahora quería un bebé recién nacido. El demonio le dio la ubicación de una señora que vivía ahí en el pueblo muy humilde, que apenas había tenido a su bebé. Josué no aceptó esto, y mejor pidió otro método. El demonio le dijo que entonces le tenía que entregar a un familiar o ser querido.
Josué no sabía qué hacer hasta que pensó en algo, y ese algo era su abuela. Josué hizo lo que tenía que hacer, cometió el peor error de su vida. Después de eso, Josué se sintió tan arrepentido, que ya se quería salir de esto. Algo que no les mencioné, era que él siempre tenía consigo un anillo, el cual ellos se lo dieron y nunca se lo tenía que quitar. Como decía, él estaba muy arrepentido, y algo perturbador, era que Josué, cuando llamara al programa, decía que una extraña mujer lo observaba, y se puso a llorar más, por algo que le habían dicho a Josué. La mujer tenía puesto otro anillo igual que el de Josué, pero este tenía una cruz invertida, y un ojo rojo en el centro. Josué dijo algo muy perturbador. La mujer ahora se encontraba atrás de él. Y le dijeron que él cuando vea ese anillo, él se iba a morir. El caso de Josué fue uno de los más inquietantes. Una teoría era que el locutor del programa, Juan Ramón, se vio cara a cara con Josué en el año 2011, y entonces, después de eso, él falleció después de saludar a Josué con la mano derecha. Esta historia, al igual que las demás anteriores, Pues sí, Juan Ramón falleció después de ayudar a Josué. Dato curioso que les voy a decir, Josué no podía mostrar su cara porque lo podían mandar a matar, porque él decía que asistía a sectas satánicas donde asistían que si políticos, que si presidentes, que si cantantes, que si artistas famosos. Por eso no podía mostrar su cara, porque si no lo podían mandar a matar. Y pues bueno, esto hasta aquí va a quedar. Espero que les haya gustado. Y déjenme en comentarios si quieren saber que haga una video reacción al caso de Josué o cualquiera de los otros casos que no haya hecho. Déjenmelo en los comentarios y yo lo haré. Esto fue todo de mi parte. Nos vemos hasta el próximo